Gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días, Daliela Escobar de Proceso. Primero, preguntarle, ya seguramente tuvo la primera reunión de Gabinete de Seguridad, esta situación que quedó, por supuesto, pendiente también en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el seguimiento que le estaban dando a la situación de seguridad que se suscitaba en Sinaloa. Quisiera saber cómo es el primer diagnóstico que tienen en esta primera reunión de Gabinete. Las acciones, ustedes ya han mencionado, va a continuar la estrategia de seguridad, pero en torno al tema de diagnóstico, ¿cómo está el panorama? Se hablaba de que se había extendido hacia Sonora este asunto de la violencia, y sobre todo también en este mismo sentido preguntarle las acciones que pudiera estar tomando para solicitar que Estados Unidos dé información en torno al tema de las detenciones de dos narcotraficantes que se dio desde territorio mexicano y que concluyó en Estados Unidos. Para empezar, gracias. Sí tuvimos la primera reunión. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo, Guanajuato, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las 6 de la mañana. El día de hoy yo solicité al fiscal general de justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos. La fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad cuando Ernestina Godoy era fiscal, ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación. Entonces el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación que vamos a establecer. Eso es algo importante. Y también pues el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios. El día 8, si mal no me acuerdo, creo que es 8, el martes, ¿no?, de la próxima semana, vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestra estrategia consiste en 4 ejes. Es atención a las causas, vamos a seguir trabajando con las y los jóvenes, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con más número de preparatorias y universidades, y también con un programa especial desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llamamos Jóvenes Unen a México o Uniendo a México. Es un programa que lo desarrollaban antes, pero que ahora le vamos a dar más focalización, que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo, para atender a las familias de una manera integral. Y particularmente a los jóvenes, para incorporarlos a Jóvenes Construyendo el Futuro, a la escuela, a que no se involucren con los grupos delictivos. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. Ya fue publicada la reforma de que la Guardia es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay una coordinación muy importante entre la Guardia, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la inteligencia, la investigación y que nos permita llevar a la judicialización de casos en la Fiscalía y en su momento en el Poder Judicial. La tercera tiene que ver con atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, que justamente esta coordinación, y vamos a estar invitando a gobernadores de las distintas entidades para poder hacer estos planes de una manera más integral. Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio.
Entonces podría decirse Guanajuato sigue siendo pues una preocupación porque sigue estando entre los primeros lugares, pero podría decirse también que en el caso de Sinaloa se tiene la percepción de que se están tranquilizando las cosas. Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar. Pero sí, lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de homicidios. Bien, Presidenta, en otro tema, bueno, ayer veíamos ya a la primera presidenta de México, también veíamos ahí en la Cámara de Diputados a una mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso y a una mujer también presidenta en el caso del Poder Judicial. Quisiera preguntarle, por un lado, cómo va a ser cómo se va a definir la relación que se tendrá con los dos poderes del Estado. Al mando están mujeres en específico y en especial, y también este tema de, bueno, seguramente la insistencia en torno a cómo se observa que se podrá ir desahogando la aplicación de la reforma judicial, que pues ya es un hecho, pero que pudiera tener a lo mejor algunas trabas por recursos legales que se estén presentando, sobre todo por la interpretación que pueda tener el INE en esta organización. Y bueno, también aprovechando preguntar cómo recibe la relación que se tiene con Estados Unidos, si bien diplomáticamente pues pudiera ser estable, comercialmente lo es, porque son los principales, México es principal socio, pero sobre todo en las presiones que se están teniendo en torno a, en un principio, bueno, más que presiones, opiniones en torno a la reforma del Poder Judicial, pero también en torno a otros temas que se tienen que resolver y que están enmarcados en el tratado comercial. Bueno, sobre Jueces violan división de poderes al otorgar amparos contra reforma judicial. El presidente López Obrador reiteró la necesidad de la reforma judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo. Los amparos otorgados por 2 jueces para determinar la discusión, el análisis y la votación en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de la reforma al Poder Judicial violan la división y el equilibrio entre los poderes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes, expuso López Obrador. En su conferencia de prensa explicó que estas medidas ilegales evitarían que la reforma del Poder Judicial se envíe a los congresos estatales para su votación y aprobación, tal como establece el artículo constitucional 135. Como se trata de una reforma constitucional, no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las 2 cámaras, sino también se requiere que la mitad más 1 de los congresos locales aprueben, pero esta, pues dice, no se envíe a los estados, o sea, pretenden detener el proceso legislativo, acusó López Obrador. En ese sentido, el presidente López Obrador recordó que en la Constitución está establecido que la facultad del Poder Legislativo discutir, aprobar las leyes de ningún otro poder. Asimismo, expuso que el artículo 61 de la Ley de Amparo determina que los juicios son improcedentes contra adiciones o reformas a la Constitución. Por todo lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal reiteró que es necesaria y urgente la reforma al Poder Judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo.